Como el primer equipo en ser creado enteramente por argentinos tiene un nombre tan extranjero, ven a conocer la gran historia de Racing, aquí, en Punto Cero. La historia de la academia se remonta al 12 de mayo de 1901, en donde un grupo de estudiantes del Colegio Nacional Central de Buenos Aires fundan el llamado Club de Fútbol Barracas al Sud, el cual era el nombre con el que se conocía la ciudad de Avellaneda. Y este flamante nuevo equipo tendría la particularidad de ser el primer equipo argentino fundado íntegramente por criollos, a diferencia de otras instituciones deportivas que fueron fundadas por ingleses. Y es justamente por esa razón que Racing, con el tiempo, tomó los colores de la República Argentina para resaltar aquel sentimiento local. Los años posteriores a su fundación marcaron la historia y el nombre de Racing para siempre, ya que en 1902 un grupo de socios abandona el club para fundar uno nuevo, llamado Colorados Unidos del Sud, pero esta división no funcionó para ninguno de los dos, ya que el Barracas había quedado prácticamente vacío de jugadores y el Colorados Unidos no lograba agarrar vuelo, y es por eso que al poco tiempo limaron sus asperezas y decidieron volver a unirse, puesto que ambos pensaron que para qué hacer dos equipos chicos si puede haber uno grande, y ellos la tenían muy clara, ya que este equipo estaba para grandes cosas. Pero, ¿de qué equipo estamos hablando? Ya que cuando se volvieron a unir no había un nombre para la nueva fusión que se había creado, y en una reunión hecha con el mismo fin, uno de los socios fundadores mostraría una revista francesa de autos, en cuya portada se leerían las palabras Racing, que significa carreras en inglés. Y claro, con el tiempo, esa palabra se diría en español, es decir, Racing, y aquella sería la historia del nombre, que la verdad es menos interesante de lo que todos esperaríamos, pero bueno, al menos sabíamos que le gustaban los autos. Siguiendo con la historia, en 1905 Racing se afilia a la AFA y empezaría a competir en la tercera división argentina, en donde ascenderían inmediatamente aquel año, ya que desde principio del siglo XX que Argentina tenía una extraña manera de organizar torneos, ya que en aquella época no existía un sistema de ascensos y descensos, sino que los mismos equipos decidían en qué división jugar, y ante esto, Racing, a pesar de terminar tercero, decidió ascenderse a sí mismo. Es que sabía que era demasiado bueno. En 1908, 1909 y 1910, Racing llegaría a la final de la segunda división, pero la academia perdería las dos primeras finales, en donde se destaca la de 1908, que perdió contra River Plate en un extraño partido que terminaría 7-0 a favor de River, ya que la academia jugaría una parte del partido sin arquero, pero en 1910 lograría acceder a la primera división, al ganar en la final a Boca Juniors. Y para celebrar dicho logro, como Racing justamente había ascendido en el centenario de la Revolución de Mayo, ahí fue donde se le haría honor a aquel hecho, y su camiseta sería con los mismos colores que la bandera argentina, en donde antes su uniforme anterior era azul marino con una franja blanca en el pecho. Pero bueno, siguiendo con la historia, ya en primera división, Racing comenzaría con su leyenda, ya que desde 1913 hasta 1919, el conjunto de Avellaneda obtuvo 7 campeonatos nacionales de forma consecutiva, es decir, fue heptacampeón. Y como dato curioso, fue el primer club en ganar 7 títulos en el mundo y el único, hasta el momento, con ese registro en Sudamérica, algo totalmente impresionante. Y fue a partir de ese momento que el equipo se ganó merecidamente el apodo de La Academia, ya que además de ganar los campeonatos de primera división, también durante ese periodo ganó innumerables copas nacionales con muchos nombres largos y tediosos que no vale la pena mencionar en este momento porque ya no existen, pero confíen en mí cuando les digo de que Racing de verdad ganó demasiadas copas en ese tiempo, en donde de hecho, al final de la era amateur, Racing en el palmarés de títulos de primera división quedó con 9 campeonatos, a solo uno de Alumni, que por aquel entonces era una máquina en el fútbol argentino y que existía muchos años antes que la academia. Ya en la era profesional del fútbol argentino, a Racing le costó un poco más, y en sus inicios no ganaba tantos campeonatos como antes, a pesar de que ganó un par de copas nacionales en las décadas del 30 y 40. Pero lo que sí se puede comentar de este periodo es que en 1944 se inicia la construcción del estadio de Racing, que hoy en día todos conocemos. Y es que la meta de la dirigencia de la academia era tener un estadio propio y de calidad para competir a gran escala, en donde tras tener la opción de construir su cancha en Retiro, la dirigencia eligió quedarse en Avellaneda, el cual era el barrio en donde había nacido. Sin embargo, a pesar de no comenzar de forma victoriosa en la era profesional, en los años 49, 50 y 51, Racing se convertiría en el primer equipo
equipo tricampeón del fútbol profesional argentino, con Guillermo Stabile como director técnico, el cual comandó aquel glorioso equipo. Luego de aquellos años dorados de la academia a nivel local, consiguió otros 2 títulos de primera división en los años 58 y 61. Pero, a partir del año 1966, la historia de Racing crecería aún más, ya que no solo tendría victorias a nivel local, sino que conquistaría todo el mundo del fútbol. Todo comenzaría en el campeonato argentino del 66, en donde Racing se consagraría campeón en una campaña de ensueño, obteniendo 61 puntos y perdiendo solo un partido, en donde la academia sería el equipo con más goles del torneo y la valla menos batida, en donde también obtuvo la mayor racha invicta del fútbol argentino, con 39 partidos sin perder. Con todo este gran éxito a nivel local, Racing clasificaría para jugar la Copa Libertadores en 1967, en donde luego de salir victorioso en unas apretadas primeras y segundas fases, en la final se enfrentaría ante Nacional de Uruguay, y luego de empatar 0-0 en los partidos de ida y vuelta, en un partido de desempate en Santiago de Chile, Racing le ganaría al conjunto uruguayo por 2-1, consiguiendo así su primera Copa Libertadores de la historia, y con eso tendría el derecho de jugar la Copa Intercontinental ante el Celtic de Escocia, el cual era el campeón de la Copa de Europa, y allí, luego de empatar en el global por 2-2, nuevamente Racing definiría un título en el partido de desempate, que en este caso se jugaría en Uruguay, y allí Racing se impuso ante los europeos por 1-0 con un gol desde fuera del área de Juan Carlos Cárdenas, en lo que fue una verdadera batalla campal, digno de las míticas finales antiguas, puesto que el partido de desempate terminó con 6 expulsados e incluso, debido a las peleas dentro de la cancha, tuvo que ingresar la policía al estadio. Pero bueno, en aquel momento, la consagración de Racing fue celebrada en toda Argentina como una especie de conquista nacional, a tal punto que en el partido siguiente de regreso al país, Racing jugó de visita ante Independiente, su clásico rival, y allí se cuenta que los hinchas del rojo aplaudieron al equipo de la academia como reconocimiento de su logro, algo totalmente impensado hoy en día, demostrando así que Racing es sin duda el primer grande del fútbol argentino. A pesar de aquellos éxitos, en los siguientes años, el rendimiento de la academia iba decayendo, en donde, por ejemplo, en 1976, Racing se salva del descenso solo por 1 punto, pero para el año 83, el equipo no tendría tanta suerte, ya que en aquel campeonato, por primera vez se utilizaría el sistema de promedios, y debido a que Racing, durante los últimos torneos, venía salvándose siempre por un pelo, con este sistema, finalmente, la academia viviría su primer y único descenso en la historia, en donde estuvo 2 años en aquel pozo de la segunda división. Luego de volver a la máxima categoría, los años pasaron y entre medio, Racing ganó la primera edición de la Supercopa Sudamericana en 1988, la cual reunía a todos los campeones de Copa Libertadores, y que en aquella edición, la academia venció en la final al poderoso Cruzeiro de Brasil por un global de 3-2. Pero, para Racing, esta sería una de las últimas alegrías en el siglo XX, ya que en 1998, debido a las cuestionables gestiones de los dirigentes anteriores, los cuales hacían gastos innecesarios y desvío de fondos, Racing en lo económico tocaría fondo, y el presidente de aquel entonces, Daniel Lalín, al ver que no podía hacerse cargo de la deuda, pidió la quiebra del club. Pero, un 7 de marzo de 1999, la hinchada de Racing, aquella que siempre estuvo en los buenos momentos, aquel día acompañaba al club en uno de sus episodios más difíciles de su historia, ya que los hinchas, a pesar de que su equipo no jugaba ese día debido a una orden judicial que pedía el cierre del club, llenaron el cilindro para tomar la voz y manifestarse, y de hecho, ese día, gracias al impacto emocional de los hinchas, el club no cerró las puertas, y justamente, a partir de ese año, cada 7 de marzo es el Día del Hincha de Racing, en donde se recuerda aquella gesta multitudinaria. Pero, en cuanto al ámbito económico, la historia de la academia aún no termina, ya que en el año 2000, Racing pasa a ser gerenciado por Blanquiceleste Sociedad Anónima, con la promesa de pagar todas las deudas existentes. Pero, a pesar de que dichos empresarios venían con la promesa de traer paz al club, bien sabemos a lo que nos gusta el fútbol, que los inversionistas que no están ligados sentimentalmente a un equipo, pocas veces hacen un buen trabajo. Y en el caso de Racing, no fue la excepción, puesto que la sociedad anónima aún mantenía muchas deudas, sueldos de jugadores impagos y cheques rebotados, con lo cual, luego de varias marchas de hinchas de la academia en contra del gerenciamiento, en 2008 se puso fin a la misma
y se volvió a tener elecciones democráticas en el club. Luego de aquellos momentos, hay que mencionar que en el último tiempo, Racing ha sabido mantenerse estable, ya que en las últimas décadas, la academia ha salido campeón de primera división en los años 2001, 2014 y 2019, con figuras como Maxis Tevez, Diego Milito y Lisandro López en cada uno de aquellos campeonatos. Y por último, para finalizar el video de la academia, es digno de comentar que en 1999, luego de la casi quiebra y desaparición de Racing, fallece a los 79 años la querida Tita Matiusi, apodada como la madre de la academia, quien se encargaba de la pensión en donde se alojaban los juveniles de Racing, y la cual es, hasta hoy en día, símbolo de aquella institución. Y así es Racing, un club histórico, ganador y sobre todo con una gran hinchada. Y así es el primer grande. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy hablando sobre la historia de Racing. Espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte. Dime qué otras historias de fútbol argentino te gustaría ver. Yo soy Punto Cero, nos vemos.